Si bien existen algunos textos que podríamos calificar de precursores del andalucismo, como Rielar de Ideas, de Manuel de Palacios, o Divagando por la ciudad de la Gracia, de José María Izquierdo, el ideal andaluz ha sido considerado y ponderado hasta la extenuación como el auténtico texto fundacional y piedra angular de la posterior edificación del pensamiento andalucista. Sin embargo, el ideal andaluz de Infante, más allá de su estomagante prosa, es fundamentalmente una amalgama de ideas trufadas de un particularismo andalucista que solo existe en la mente de su creador y que, en los tiempos de su edición, pretendía desvanecer prejuicios asimilistas, entonces ruidosamente expresados por algunos escritores contra nosotros, demostrando que debíamos sentirnos orgullosos de nuestra ascendencia semita. Para José Palomares, esta suma ideológica, balanceada aquí con otros temas no menos complejos, carece, en cambio, de rigor analítico y se torna pronto en un pastiche de ideas varias y de métodos distintos. Efectivamente, todo el texto del ideal adolece de un engarce ideológico natural. Infante vuelca en su ensayo las ideas básicas del reformismo costista y de la fisiocracia georgista, entreveradas del viejo federalismo pimargaliano, más la pura invención de su andalucismo idealizado. Infante abre su ideal parafraseando a Hegel y a su concepto de vida en su dimensión ética. La vida es lo relativo caminando a lo absoluto en el vehículo de la forma. La Comba, respecto a los pilares ideológicos de Blas Infante, señala: en el proceso de pensamiento blasinfantiano, junto al organicismo krausista, el federalismo pimargaliano y el doctrinarismo georgista, hay que situar la corriente regeneracionista de finales del XIX, ejemplificada sustancialmente en Joaquín Costa. La asunción de planteamientos costistas, en especial en lo tocante a la cuestión agraria, la hace Infante a partir de los supuestos del georgismo, desde los que aborda el problema de la reforma de la propiedad de la tierra. En esta época, Infante está claramente influenciado por el reformismo costista, de quien toma la visión crítica, a menudo extrema, de la realidad española. Para la cuestión agraria en concreto, Infante propone una municipalización de la tierra bajo el control del municipio y de los sindicatos campesinos. En sus propuestas de reforma para el agro andaluz, combina los paradigmas georgistas con los libertarios, la tierra andaluza para el jornalero andaluz, en un eclecticismo incoherente, cuando no abiertamente contradictorio, que caracterizará permanente su corpus ideológico de aluvión. De este modo, reivindica al mismo tiempo el objetivo final de la abolición de la propiedad privada de la tierra, a la vez que pretende crear una clase media campesina, es decir, de pequeños propietarios. Clase media que, por otra parte, ya existía en la figura de los arrendatarios y los medianos y pequeños propietarios, y que venía en claro crecimiento desde el último cuarto del siglo XIX. Infante centraría sus análisis sociales en las dramáticas e incuestionables condiciones de vida y de trabajo del bracero andaluz, reflejando una visión incompleta de la realidad social de Andalucía, ahondando de este modo en la difusión de una imagen distorsionada de la región cuyos tópicos han pervivido en la historiografía hasta tiempos recientes. La idea central del ideal andaluz parte de un milenarismo esencialista, una Andalucía eterna que ha sobrevivido, no se sabe muy bien dónde, a todas las circunstancias adversas y trágicas de su particular historia, que han debilitado su identidad y le han impedido progresar debido a su sometimiento socioeconómico. Como todo nacionalista, incluso en su fase embrionaria, Infante ya pone de manifiesto las coordenadas básicas de la doctrina que caracteriza el particularismo secesionista: el identitarismo, el victimismo y la invención histórica. Todo ello lo irá desarrollando nuestro notario en los años venideros hasta extremos verdaderamente pintorescos. Así Infante apelará a intelectuales y artistas a recuperar ese genio propio, entumecido y sometido por espíritus más beligerantes que el andaluz.
Para reanimar ese Volhei se necesitarán hombres nuevos y una juventud honrada, trabajadora, de la que pone sus ideales fuera del camino trillado por la vulgaridad. Propuesta calcada a la que reivindica Costa para la regeneración de España. En esta época, Infante aún conserva una idea de España tomada del viejo federalismo pimargaliano. España, para realizar su ideal próximo, ha de procurar encontrar la fuerza necesaria en el fortalecimiento de las regiones. Pero ello no tendrá lugar si las regiones no aspiran al fin de fortalecer a España, porque el alma española no es otra cosa que el resultado de la convergencia en la suma de las energías regionales. Infante en realidad está negando de facto el concepto de nación española, por más que su prosa untuosa no lo exprese abiertamente. La idea de una España-nación en su ideario no existe más que como suma resultante de las identidades regionales. No niega la existencia de España, una evidencia histórica, sino su dimensión nacional. Infante no es aún el panislamista ibérico de mediados de los años 30. Reconoce incluso la existencia de un cierto genio español y se muestra contrario a cualquier aventura secesionista, aunque más por una cuestión práctica que de identidad o de sentido de pertenencia nacional. Una región española que quisiera directamente vivir como nación pronto languidecería o sería incorporada a otra nación, en cuyo armónico engranaje regional se introduciría a lo sumo. Y entonces, como elemento extraño, falto del complemento preciso, arrastraría una vida miserable. La afirmación precedente, por otra parte, viene a contradecir una de las ideas centrales del ideal andaluz, en concreto, aquella ya recogida más arriba, en la que sostiene el estado de consunción de Andalucía bien impuesto por su sumisión a una dinámica histórica indeseada marcada por su pertenencia a España. En su juego malabar en torno al concepto de España, el andalucista se ve abocado inevitablemente a su negación nacional por elevación. Y es que en España las regiones podrán denominarse naciones, pero solo en cuanto se considere como supernación a España. Supernación, nación de naciones, conceptos a la postre que niegan la existencia de España como lo que aquí nos atrevemos a sostener que es, una nación. Infante, digámoslo una vez más, no niega España, niega su condición nacional. Pero el hecho de que Infante se mostrara en esta obra contrario a la secesión de las regiones ha servido a su legión de agiógrafos para afirmar a los cuatro vientos, generados a menudo por las cuantiosas subvenciones públicas destinadas para este cometido, el carácter de nacionalismo solidario, SIC, del andalucismo político. Tras sucinto repaso a la historia de España, nuestro protonacionalista concluye: en España, pues, solo regiones hay, solo regiones puede haber. Para Infante, la continuidad de la identidad andaluza a lo largo de la historia es clara. Aunque de forma más comedida que en su posterior Andalucía desconocida, el casareño sostiene sin inmutarse la pervivencia de la personalidad andaluza desde los tartesios hasta la actualidad. Y es desde esta idea que aboga una vez más por la existencia de varias naciones. En la península, más lógico que dos naciones, como quería Ganivet en su idearium, una al norte España y otra al sur Andalucía, sería el señalar tantas como son las marcadas por las cuencas de los grandes ríos, a los cuales bien se pudiera adicionar la constituida por las vertientes del Cantábrico. No hay pues en Infante la idea de una España nacional, que niega cada vez que tiene ocasión y a la que quiere reducir a una especie de Mesopotamia ibérica. Su nacionalismo solidario, de nuevo SIC, se limita a aceptar la realidad de España como un estado carcasa del que por el momento no se puede prescindir. Repitamos su tesis: en España solo regiones hay. De este modo aboga porque sean libres las regiones capacitadas para la libertad, dentro de un confuso federalismo asimétrico. Andalucía no puede querer que en España exista una organización regional uniforme. Cada región tiene una variable capacidad.
a la cual es preciso proveer de medios formales, de recursos de actuación en armonía con el grado de aquella que en cada época alcance. Infante insiste en la idea de fortalecer el espíritu regional andaluz, pero no solo desde una perspectiva cultural, enseñando al pueblo andaluz su historia, mostrándoles sus ideales, propagando las especiales obras de su genio, sino que aspira a despertar la conciencia colectiva regional con fines de afirmación política. Y en este contexto, nuestro notario aporta la original figura del patriotismo municipal como novedosa fórmula para potenciar el anémico sentimiento andalucista de su pueblo. Por lo que respecta a su visión de la sociedad andaluza, Infante refleja en su ideal una sociedad escindida en dos clases. Una que se llama media y otra que dicen jornalera. En el análisis social blasinfantiano, adaptación o relectura de la visión reduccionista característica del marxismo entre burgueses y proletarios, la peculiaridad de su división consiste en que ambas clases engloban, a su vez, oficios similares. Infante incluye en la primera tanto a propietarios agrícolas como a colonos, comerciantes, burócratas y profesionales. Y entre la clase jornalera pone en el mismo saco a estos, propiamente dichos, junto a los artesanos. Infante, no sabemos la razón, niega la existencia de una clase media de carácter agrario, que aunque débil si se quiere, y minoritaria en el campo andaluz, venía en clara progresión desde mediados del siglo XIX, como ya apuntamos más arriba. Pero nuestro notario, cuyo origen social es de indiscutible extracción mesocrática, paradójicamente afirma que en el ligero bosquejo que acabamos de hacer de las clases andaluzas, que no existe clase media campesina. Hay que reconocer, no obstante, que las condiciones de vida y de trabajo del jornalero andaluz que denuncia Infante eran ciertas, especialmente en los grandes latifundios. Pero estas condiciones no eran extrapolables a la totalidad del agro andaluz, cuya estructura socioeconómica podía variar sensiblemente, según vienen demostrando infinidad de estudios locales a este respecto. El jornalero es para Infante el depositario de la más pura esencia del alma andaluza, pero inservible para alcanzar el ideal nacional debido a su estado de embrutecimiento, producto, a su vez, de sus precarias condiciones de vida y de trabajo. Para ello es necesario crear una clase media agricultora porque la vocación de Andalucía, como lo comprueba su historia de todos los tiempos, es la de ser agricultora. Los pequeños propietarios y los arrendatarios agrícolas, la verdadera clase media agraria andaluza existente, no son tenidos en cuenta por el de Casares para la realización de su supuesto ideal. Blas Infante aspira a redimir a la clase jornalera y a convertirla en clase media. Quiere ser el libertador de los braceros andaluces, a los que, por otra parte, no les ofrece un futuro al margen del terruño. En su pensamiento no hay para Andalucía una alternativa económica al margen de la agricultura. La clase media andaluza habrá de ser principalmente clase media campesina. Y la idealización de esta futura clase media campesina le lleva a una de sus recurrentes cursilerías. La felicidad de esta clase dichosa resplandecerá en la gloria de la ciudad futura, que ella edificará, desparramándola por los campos. Claro que antes de llegar a tan exceso estado de cosas, el andaluz tendrá que pasar por un periodo de dictadura que, como veremos, podrá ser permanente y conllevará, si fuera preciso para alcanzar sociedad tan perfecta y armoniosa, los fusilamientos que sean pertinentes.